Vanina. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy contenta de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros hoy. No, gracias a vos por la nota y por esta posibilidad que uno, bueno, se haga conocer al mundo. Sí, es lo bueno de las redes sociales ahora. Sí, sí. Bueno, entonces nada más voy a hacer como una pequeña introducción y después si quieres empezamos. Bueno, de acuerdo. Bueno, entonces para los que nunca se han conectado, Caminos Alquímicos son una serie de entrevistas que ahora en esta segunda temporada estoy haciendo cada mes. Es el segundo miércoles de cada mes en donde entrevisto a diferentes diseñadores, tintoreros, artistas, gente en general relacionada con el mundo textil para que nos cuenten sus historias, sus caminos y lo que les apasiona. Entonces el día de hoy, como les dije, estamos con Vanina Buhalter desde Buenos Aires, Argentina. Ella es artista textil, hace unas creaciones hermosas con tejidos. Entonces, ahora sí, no sé si nos quieras empezar contando un poco sobre ti, sobre tu caminar, de dónde eres, dónde vives. Como no, bueno, soy argentina, vivo en Buenos Aires, nací en Buenos Aires y bueno, aquí tengo mi taller, aquí trabajo, este es como mi lugar donde estoy establecida y, y toda mi actividad la desarrollo desde Buenos Aires, así que soy de acá. Y bueno, ¿cómo empezó este caminar? Caminando de la mano de la herencia familiar, este, porque nací en un ámbito muy relacionado con los textiles, ya que mi madre es artista textil y así que bueno, nací como atravesada por este mundo de los textiles, eh, un ámbito muy propicio para que me gustara, para que a pesar de haber estudiado otra carrera, finalmente decidiera elegir este camino. Así que así empezó un poco todo, desde muy chiquita. Perfecto, pero, o sea, desde que eras niña, sí siempre pensaste en que tal vez o sea, de grande te ibas a dedicar a los textiles o tal vez pasó por tu cabeza otras carreras o... Sí, en verdad, de chiquita no pensé que me iba a dedicar a esto, pero sí tenía como, digamos, como ese bichito que, que, que a uno le mueve los deseos de lo que después va a ser. Y eso empezó, por ejemplo, cuando la veía a mi mamá que daba clases. Y, y yo veía a esas mujeres alrededor de la mesa con los bastidores tejiendo y yo decía, "Ay, yo quiero también aprender, yo quiero eso, quiero tejer, quiero saber de qué se trata". Y bueno, mi papá, yo tengo una hermana, éramos chiquitas y mi papá nos construyó dos bastidores, uno para cada una. Y lo tengo todavía y con ese bastidor también doy clases ahora. Qué bien. Y, y ahí empezamos a tejer, no importa qué. Pasábamos, poníamos la urdimbre, pasábamos cualquier trama y hacíamos cualquier figura. Pero después, bueno, ya empezamos a crecer un poco y sí, con los años yo le pedí a mi mamá que me enseñe, que me enseñara esta, estas técnicas y que me transmitiera sus saberes respecto de esto. Y empecé a dar clases muy jovencita, ya terminando la escuela secundaria. Y cuando terminé la escuela secundaria empecé a dar clases, ya que lo primero que hice en vez de trabajar y hacer piezas eh, fue dar clases. Y fue una experiencia enorme porque yo tenía 18 años y, y esa experiencia de la docencia fue además un aprendizaje para mí. Aprendí mucho, tenía alumnas que eran mayores que yo y Me imagino. sí, y era todo un desafío, era todo un desafío. Y después me acuerdo, le contaba la vez pasada a una alumna que tuve en cursos de Zoom que vi últimamente,
eh, que dar clase es un ida y vuelta tan enriquecedor realmente. Y uno siempre está agradecido a los maestros que le van apareciendo en la vida, no porque me agradezcan a mí, sino que yo agradezco lo que aprendí de esa gente que vino a tomar cursos conmigo, y que se puso un poco en mis manos y yo estaba re contenta. Y me acuerdo que el último día del curso del año, eh, me hicieron una cartita y me trajeron un regalo y yo en ese momento estaba re contenta y re feliz. Llegué a mi casa y me puse a llorar de emoción porque realmente era como demasiado, era como demasiado. Después, bueno, uno va procesando esas cosas y bueno, y después sí, después me largué a hacer mis propias piezas y mi propio trabajo, al mismo tiempo que estudiaba en la facultad. Me recibí de psicóloga, tengo una licenciatura en psicología que nunca ejercí. Ah, entonces no Eh, estudiaste textiles, ok, está interesante eso. claro, toda mi formación sobre textiles en realidad proviene del taller de mamá Sí, claro. y, y, y de mucho estudio y mucha investigación propia. Eh, yo sí, en eso tuve la suerte de contar con esa biblioteca de textiles que tenía mi mamá, y de muchos libros de arte y todo eso, y me zambullí así en esos libros y empecé a aprender y aprender y aprender y a experimentar y, y bueno, aprender por ese lado también y siempre por supuesto, con su guía, aunque a veces no le doy bolilla, pero como decimos acá, no le hago caso, sería algunos consejos. Igual siempre es como una guía, bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el otro? Hasta que, bueno, uno ya se larga solo y dice, bueno, voy a hacer uno está solo con su bastidor o con su telar trabajando y es un momento así como muy íntimo. Bueno, todos los artesanos lo saben. Este, como un momento de mucha conexión con uno mismo y con el material y el trabajo que está haciendo. Y es como que no existe nadie más. Después uno solo se da cuenta si eso que hizo está bien, si va para adelante, si es lo que uno se imaginó, o si es mejor de lo que uno se imaginó. Sí, Este, claro. y bueno, y van dando. Y bueno, obviamente tu mamá fue como tu, no sé, como tu mejor maestra, pero hubo otras personas tal vez que se cruzaron en tu camino y te, como que te inspiraron o te llevaron a donde estás ahora. Sí, mira, este tema de los maestros, de la transmisión de saberes, eh, saberes de todo tipo, o sea, no solamente saberes relacionados con la disciplina que yo elegí, Claro. eh, sino otro tipo de cuestiones, que por ahí incluso tengan que ver con motivaciones, respecto de la comunidad en donde uno vive, respecto de la comunidad, eh, en donde uno desarrolla su actividad y cómo eso se abre también al resto del mundo. Y la verdad que tuve mucha suerte en ese sentido. Este, y todo partió a raíz de un lugar que se cruzó en mi camino, que fue el Museo José Hernández, que es un lugar muy de pertenencia para mí, porque ahí es donde empecé a dar clase a los 18 años Ah, ok. y toda esa gente que me rodeó en ese lugar, que hoy es un referente acá en Argentina y en Buenos Aires especialmente para todo el mundo de las artesanías, eh, fue muy importante para mí, porque me abrió muchísimas puertas, este, y desarrollé un montón de actividades que tuvieron que ver con lo que es el museo y aprendí además muchísimo estando ahí, así que eso fue como un lugar que se cruzó ahí en el camino que fue muy importante para lo que vino después. Y
respecto de las personas, sí, bueno, sí, como que tengo enfocadas algunas personas que se cruzaron a través de otras y otras que se cruzaron directamente. Por ejemplo, a través de mi mamá, siempre tomar el ejemplo de sus maestros, incluso hay el curso último que di por Zoom, que eso es otra cuestión que podemos conversar un poco más adelante. Sí, ahorita nos Eh, cuentas también sobre tus talleres. eh, Surge a raíz de un colega de mi mamá, que se llama Luis Negrotti, que inventó unas técnicas relacionadas con los textiles en volumen, con los tejidos volumétricos, y, y que también fue una persona que se cruzó así en un momento y tuvimos una conversación muy pequeña, pero muy rica, y vos fíjate lo que son las cosas después con los años. Yo terminé dando clases de lo que él inventó y enseñaba. Y después, bueno, la suerte de haber conocido a Deborah Chandler, a Susan Wellman, eh, Que dos por cierto personas pueden ver sus entrevistas también por ahí, están guardadas. exacto, De Débora exacto, y que de están Susana. tan súper interesantes, personas tan generosas eh, que me abrieron también otra puerta enorme. Y después otra persona también muy importante para mí, que es Wendy Feldman, que no sé si la conoces. Ella, bueno, comenzó a integrar Warp este año y, y bueno, empezó a comprar mis piezas y la llevó afuera, este, y, y también me abrió un aspecto así muy provechoso para mí. Y, y vos sabés que a ella la conocí a través del museo. Ah, ok. Así que ahí está, porque ella vio mis piezas en el museo y me contactó Es lo hace que me muchos encanta, años. cómo se van cruzando como los caminos, ¿no? Y los Es tejidos, increíble, no sé, sí, está impresionante. realmente sí, realmente sí. Este, así que, así que bueno, sí, esas son las personas y digamos, las cosas los lugares y las cosas que se han cruzado en la vida para uno llegar a donde está. Que no sé si es muy lejos o todavía falta, ¿eh? No sé en qué punto estoy del camino. Yo creo Eso que no se sabe siempre, nunca. Eso no siempre se sabe falta nunca. y seguro vas a llegar muy, muy lejos. Veremos. Y bueno, no sé si nos puedes contar un poco sobre los diferentes tipos de tejido que realizas. Yo no soy como tan experta en tejidos, yo solamente tejo en telar de cintura, pero no sé si nos puedas como explicar un poquito o contarnos un poquito más sobre ese trabajo que haces. Bueno, yo empecé aprendiendo las técnicas del telar de alto liso, que fueron las primeras técnicas que mi madre me enseñó, eh, y que son las técnicas que generalmente se las conoce como faz de trama. O sea, lo que se ve es la trama que cubre totalmente la urdimbre. Y, a partir de ahí empecé a desarrollar otros caminos, a investigar y a buscar otras técnicas. Comencé con el telar de peine, haciendo tejidos así, de estructuras sencillas, o como tela plana o sargas, ese tipo de cosas, y jugando un poco con los materiales y las texturas. Y después pasé a los telares de cuadros múltiples, que estoy mucho en eso ahora. Me gusta mucho hacer esa adaptación también de los tejidos que se pueden hacer en telares de cuadros múltiples, a hacer la adaptación a lo que es paz de trama. Y después, bueno, también eh, así muy de costadito, por un querido amigo que me enseñó algo sobre telar mapuche, que es una técnica muy interesante, eh, que también, bueno, me llevó a experimentar esa técnica con el telar de cuadros, que es muy interesante de hacer, así que
digamos, pero no es una técnica que yo utilizo en mis piezas. Las técnicas más que nada que utilizo en mis piezas son las de telar de cuadros y como es y bastidor tejido en faz de trapo. Así que esas más o menos son las técnicas que utilizo en mis piezas. Si quieres, aprovechamos que nos dijiste las técnicas y puedo poner un poco de las fotos de tu trabajo para que Sí, muestres claro. un poco. De hecho, también para que sepan, me puse el collar que me regaló Vanina. Este es una creación de ella, para que lo vean. Y Gracias por decirlo. no, gracias a ti, Vanina. Déjame ver cómo volteo la cámara. Ah, no se puede voltear, ¿no? A ver, espera. Mm, según yo. Espérenme un segundo, que no sé si se puede Sí, voltear la cámara. Creo que sí se podía. Oh, a ver, vamos a hacerlo así. Creo que sí se alcanza a ver así. Un sí, se poco. ve. Ahí se ve perfecto. Ok, aquí pueden ver. Bueno, si quieres tú mejor explícales. Sí, bueno, esos brazaletes participaron de una exposición que se hizo aquí en Buenos Aires, justamente en el Museo José Hernández, eh, eh, siguiendo la consigna una consigna que nos pusieron sobre un concepto de neoartesanía. Y entonces ahí yo, bueno, intenté como fusionar técnicas que se usan habitualmente y desde hace mucho tiempo con materiales que fueran un poco más novedosos y entonces ahí utilicé materiales sintéticos, eh, pero que, digamos, reutilicé incluso de algunos que me sobraron de otros tejidos. Y eso está hecho con algodón, eh, hilo metalizado y seda. Es una seda que se llama seda vegetal, que es como una especie de rayón. Qué lindo. Eh, y las técnicas que usé es de sarga, fundamentalmente, y las tejí en un telar de cuadros múltiples también. Hice los tres diseños y bueno, es todo un cálculo matemático para que el dibujo quede bien centrado y geométrico y demás. Sí, me imagino. Así que ese es el caso, sí, de esos tres brazaletes. Este. Bueno, ese es un dije que forma parte de un tríptico que hice para también, para que lo pensé para una exposición. Uno lo tenés vos y ese lo tiene, y hay dos que lo tienen otras dos personas, este, así que ya no están en mis manos, ya salieron a recorrer su camino y a lucirse en otras personas. Este, y bueno, eso justamente es una adaptación de un fragmento eh, de un tejido de estructura overshot, eh, que bueno, yo lo adapté y le di como una vuelta de tuerca, traté de poner un poco mi impronta, no solamente en el diseño, sino en la forma y en el material que usé y cómo seteé la cantidad de urdimbres por centímetro para que me quedara de determinada manera. eh, y lo tejí en un bastidor, así con esa técnica de faz de trama. Este, ese es el diseño básicamente de esa pieza y, y sigue un poco también digamos, la impronta de los otros dos que acompañaban a este. Perfecto. Mira, aquí les enseño otras fotos de esos. Bueno, aquí puesto como el que yo traigo. Claro, sí, ese es otro más. Bueno, estos son un poco más alargados, pero no sé si sea la misma Sí, eso es, sí, es casi la misma técnica, salvo que no son una adaptación de Overshot, sino que es un diseño de líneas verticales, que es un diseño sencillo, pero bueno, combinando el tema de los colores y el formato
y demás, quedan, quedan así. Además hay que ver bien el tema de cuántas urdimbres por centímetro hay que poner para que queden, o sea, la intención es que queden como si fueran tablitas, porque tiene que tener una dureza para que no se doblen y demás. Así que, Me imagino este, todo el bueno, trabajo que lleva. sí, lleva su trabajo, tiene su trabajo. Y este es el que nos mencionabas que ahora das cursos que son de como en 3D, ¿no? Exacto, esa es una pieza, es una muestra en realidad que está hecha para los cursos que hice, en donde se van tejiendo los distintos planos eh, en una sola pieza y quedan unidos por un par de hilos de urdimbre que están en el medio. Entonces uno va tejiendo distintos planos. eh, que es una técnica especial en donde quedan todos los planos unidos en una sola pieza y después esto se puede convertir en algo espacial. Esa es una espiral, o sea, Ok, va haciendo como una espiral así hacia arriba y uno puede tejer cuantos planos quiera. ok, ok. Sí, se ve muy complicado. Ya me salió tu foto por aquí, espérame. Ok, bueno, por aquí tengo algunas otras. Bueno, tengo algunas como estas que también las tomé de tu Instagram. Sí, esas son, bueno, eso es una chalina. Yo hago, mis piezas tienen mucho que ver con el tema de la indumentaria y la joyería textil. Y son piezas, bueno, hechas en telar de cuadros múltiples, este, y, y bueno, esos diseños son específicamente de sarga, cambiando la dirección de las líneas y las pisadas, se obtienen estos dibujos, este, que bueno, algunos son diseños propios, otros les he buscado una vuelta de tuerca para adaptarlo. Perfecto. Nada más les voy a enseñar Veo por a aquí alguien, las. Ah, acá veo a alguien que pregunta qué es overshot. El overshot es una técnica donde se pasan las tramas por arriba de varios hilos de urdimbre. Esa es la técnica del overshot. Es una técnica que se utiliza mucho en los tejidos norteamericanos clásicos. Es como una estructura de tejido que tiene un ligamento que, que, que hace un entrecruzamiento de las urdimbres con la trama, pasando tramas bastante extensas, intercalándolas a veces con pasadas de tramas de tela plana. Así que bueno, ahí creo que estuvo bien, estuvo contestado ya el tema sí, del overshot. Catalina. Es que no alcanzo a ver ahorita el chat como estoy viendo las fotos, pero nada más les enseño las últimas como imágenes que tengo de Vanina para que se den más idea de su trabajo. Creo que ya les enseñé todas. Déjenme, regreso yo. Un segundo y ahorita regreso. Entonces, y aquí estoy, ya regresamos. Perfecto. Y no sé si había otra pregunta, creo que ya no. Ya no, bueno, nada más dicen que qué hermoso tu trabajo, muy buena profe. Gracias. Y bueno, y les digo, y aquí ya ven este también como puesto en vivo. Y bueno, regresando un poco a eso, no sé si nos puedas contar también un poco sobre, aprovechando sobre los cursos que das, por si a alguien le interesa o no sé, sé que los das en Zoom también, entonces si alguien no vive en Argentina también los pueden tomar de lejos. Sí, sí, bueno, eso fue el desafío de la pandemia. Que a la comunidad artesanal en particular nos afectó muchísimo, muchísimo. Este, se terminó, digamos, se cerraron una cantidad de actividades relacionadas con la venta de nuestras piezas y entonces sí, que dar clases. Así que bueno, me costó, pero lo logré. Me armé de un equipo para transmitir las clases
Y empecé a dar clases no para principiantes, porque me parece que, no sé, hay que como que pensar muy bien clases de textiles o de tejido para alguien que nunca hizo nada, porque a veces se necesita de que el profesor esté al lado del alumno, ¿viste? En Sí, claro. persona, ¿viste? Con el bastidor y también el profesor por ahí tiene que meter mano en el bastidor para ayudar al alumno. Este, pero bueno, siempre con la idea de un número limitado de personas, no de muchas personas, para que cada uno pueda tener su atención o la atención que necesita. Y suelo trabajar junto con los alumnos, empezamos desde cero. Este, y bueno, los primeros cursos que di, en realidad todos los cursos que di, salvo el último, que me resultó más fácil porque fue solo en español, y me animé y que lo voy a dar en español y en inglés. Así que bueno, iba explicando, primero en español, después en inglés o al revés. Y bueno, hasta ahora todo el mundo me dijo, lo estás haciendo bien. Así que, Sí, seguro este, sí. sí, sí, estuve contenta con eso. Bueno, fue, como dije antes, fue el desafío respecto de la pandemia. Y, y bueno, y me resultó una forma muy práctica, muy útil, me permitió llegar a otros lugares, o sea, tuve alumnos del resto del país eh, y de afuera, entonces eso fue también interesante, una manera de llegar a otros lugares con lo que uno hace, ¿no? Sí, claro. Eso, digamos, fue a pesar de todo el sufrimiento y la cara tan negativa y tremenda de esta pandemia que nos dejó y que todavía sufrimos los coletazos de ella, es como que la humanidad dentro de todo este, este atravesar de las dificultades le encontró una vuelta a través en algunos casos, ¿no? A través del uso correcto de la Internet, cómo es poder conectarse y que eso sea provechoso para la gente. Este, así que bueno, eso, y sí, la sigo dando por Zoom y hoy estoy yo tomando un curso por Zoom también. Ah, qué bien. Eh, sí, así Pues, que bueno, pues sí, si quieren sí. saber más sobre el trabajo de Vanina, recuerden que su Instagram está en la publicación que hice, pero es Vanina Buhalter Textiles. Así la pueden encontrar para que la sigan y vean todo lo que está haciendo. Gracias. Y bueno, y de todas, o sea, sí, la verdad digo, yo no entiendo tanto como de los tejidos, pero de todas estas técnicas textiles que usas, ¿cuáles son como, o cuál es tu favorita? Bueno, yo trabajo mucho con el tema de cuadros múltiples, es un trabajo que me gusta muchísimo, muchísimo. ¿Qué sería de Eh, esto, por ejemplo? no, Ah, eso no. es faz de trama, eso es justamente bastidor, eso Ah, es eso es justamente bastidor, te bastidor. digo que Es- no. es- eso es bastidor, es faz de trama. Pero igual tiene que ver, porque es parte de un diseño que se suele realizar en tejidos que salen de telares de cuadros múltiples. Y así que me gusta mucho ese tipo de técnica y también esa técnica del dije que tenés es una de mis técnicas preferidas. Eh, yo no estoy usando lisos, soy vaga en ese sentido, no armo los lisos, pero es un trabajo muy minucioso, como donde hay que hacer mucha terminación y ser muy cuidadoso, porque bueno, la joyería tiene esa característica, tanto en metal como en otros materiales. Y es muy lindo ese trabajo minucioso, es muy paciente y lo disfruto mucho. Así que es una técnica, son esas dos técnicas son las técnicas que más me gusta utilizar. Sí. ¿Y con qué materiales trabajas o cuáles son tus fibras favoritas o normalmente con qué trabajas allá?
Mira, en realidad trabajo con todo tipo de fibras. Trabajo con algunas fibras naturales, algodón mercerizado fundamentalmente, que es muy finito y me permite hacer piezas con, como con más definición. Incluso lo utilizo para la urdimbre, que no se usa habitualmente en tejidos de faz de trama. El algodón mercerizado, bueno, yo lo utilizo como urdimbre para obtener muchos cables o urdimbres por centímetro. Eh, y también utilizo lana, utilizo algunas fibras que son mezcla de lana acrílico. eh, Hago un uso de hilos metalizados, de hilos novedosos que se encuentran en el mercado, trabajo mucho con cintas, tengo una línea de collares de cintas también. Eh, sí, me gusta como mezclar así los materiales, hacer fusiones y sí, me gusta todo ese tipo de material. Sí, sí, trabajo con eso. Perfecto. Y también, bueno, tengo la duda, ¿trabajas con tintes naturales o has trabajado con tintes naturales? Tengo que hacer el curso con Rocío Mena para eso. Este, no, nunca trabajé con tintes naturales. He trabajado con anilinas, digamos, de tipo comercial o industrial. Eso sí, hice el trabajo de teñido eh, en- por ahí por colores que no podía conseguir o este tipo de cosas. O compré, por ejemplo, una cantidad de lana pura, este, y me vino en el color en crudo y bueno, quise hacer algunos colores en especial y bueno, hice toda esa experimentación con, con los teñidos, pero no he utilizado los tintes Ok. naturales, no he utilizado nunca, así que bueno, en algún momento tomaré el curso de Rocío, que me consta que es excelente. Sí, tenía esa duda, creo que no te había preguntado si alguna vez habías trabajado con plantas de Argentina o algo así, con plantas locales. No, no, se utiliza mucho acá en el país, ¿eh? El tema de Sí, los es lo tintes que he visto. naturales. Sí, absolutamente. Está muy arraigada este, esa técnica de teñir con productos naturales en el sur, en el norte, por todo el país en donde se teje, este, se tiñe con tintes naturales. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, ¿qué significa para ti trabajar con textiles? O cuéntame un poco sobre tu amor por los textiles y el tejido. Bueno, un poco lo que mencionaba antes, ¿no? Eh, significa una elección que está impregnada de una herencia familiar y eso tiene un significado muy, muy fuerte para mí en lo que hago. Eh, y trabajar en los textiles es una elección también que tiene que ver mucho con la paciencia, porque tejer una pieza eh, implica que el resultado no es inmediato, como con como con otros materiales. Es un trabajo de mucha paciencia donde tal vez se tardan días en terminar una pieza y ver el resultado final. Es, eh, y es muy mágico al mismo tiempo porque uno va tejiendo y va viendo a medida que vas tejiendo y vas avanzando y avanzando en cada trama que pasás, se va armando el diseño y, y realmente eso es muy mágico, así que tiene una significación especial, eh, tanto en el sentido de la herencia, de lo familiar, digamos, de moverme en un ámbito que me es cómodo, donde me siento bien, eh, y bueno, sí, básicamente es eso, es una lección de vida, Sí, claro. es una lección de vida fuerte, fuerte.
¿Y Sí, cuál es? y tengo una pasión, me encanta. Estamos rodeados por los textiles, desde que nacemos hasta que nos morimos. Así que y cada vez veo más textiles por todos lados. O no, no sé, por ahí los veo porque yo me dedico a esto, pero veo hasta que visten los árboles con tejidos. Sí, 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 me encanta Eh, eso, sí. Veo ese tipo de cosas, o o instalaciones. Estamos rodeados de textiles todo el tiempo. Así que sí, sí, eso me apasiona y me apasiona el tema del estudio de la estructura de los textiles y cómo se logran. Sí, es apasionante, realmente. Tiene un significado especial para mí dedicarme a esto. Sí, claro. ¿Y cuáles crees que han sido como las dificultades más grandes que se han cruzado en este camino? Eh, yo no sé si, este, no sé si hablar de grandes dificultades. Eh, Tal vez uno se plantea grandes desafíos por ahí. También. Este, y en eso sí, cuanto más grande es el desafío que te planteas, por ahí son más grandes los escollos que tenés que pasar. Eso pasa. Pero dificultades así que me hayan tirado para atrás o que me hayan hecho hacer un esfuerzo por demás, no, no, en general no. Fue un camino muy lindo el que pude desarrollar en esta tarea. Fue muy lindo. No puedo hablar de que tuve grandes dificultades porque realmente no fue así. No fue así no sé con qué tiene que ver eso, pero sí las dificultades que ocurren las puedo mencionar más relacionados con el ámbito de lo que son las artesanías, en donde, bueno, los artesanos siempre bregamos por un reconocimiento a nuestro trabajo, porque se consideren nuestros diseños, porque, digamos, por tener una consideración, por, a ver cómo lo podría decir, me parece que con el tiempo se está jerarquizando un poco más a las artesanías, ¿no? Hay reconocimiento a los maestros artesanos, a gente que trabaja en el ámbito, pero eso es una lucha constante que hay que dar. Eh, Claro. y eso sí, posiblemente es una dificultad que hay que saltar, este, pero hay que hacerlo, bueno, con un compromiso y con la esperanza de que uno va a conseguir que realmente se reconozcan las artesanías como se debe, porque hay que vivir de ser artesano, ¿eh? No es fácil, no es Sí, fácil, pero son muchos artesanos damos clase, porque es otra forma de, de vida que podemos agregar a, a nuestra actividad. sí, sí, eso es cierto. Y bueno, cambiando un poco el tema, ¿cuáles son tus inspiraciones? ¿Qué te inspira a la hora de crear? Eh, Bueno, el proceso de creación de una pieza, en mi caso, generalmente comienza por la elección del material y de los colores. Este, o sea, siempre pienso, no sé, a ver, voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo que se me ocurre ahora, ¿eh? No lo había pensado. Está Eh, perfecto. eh, yo me acuerdo cuando hay una faja blanco y negro, que la hice en blanco y negro, que fue una faja que me trajo muchas satisfacciones porque obtuvo un sello de excelencia y fue muy lindo hacer ese trabajo. Y antes de empezarla, yo tenía ya en mi cabeza, yo voy a hacer una pieza en blanco y negro. Después vino el tema de la elección del material. Dije, no quiero que tenga brillos, quiero que sea
quiero que sea más bien opaca, entonces elegí el algodón. Eh, y, y bueno, y a partir de ahí empecé a revisar diseños y a revisar, a revisar, y empecé a dibujar y armé el diseño que tiene esa faja a partir de sargas y algunas líneas verticales y empecé a hacer todo un diseño que me quedó casi psicodélico, si uno lo ve así como muy rápido. Y, y bueno, ese es un ejemplo de cómo hago el proceso de creación y en que me inspiro. O sea, que hice un estudio de la estructura del tejido y de los diseños y empecé a dibujar y a desarrollarlo y a armar la pieza. Y después viene todo el tema del cálculo que hay que hacer, de la cantidad de urdimbres, de cómo queda centrado el diseño para que no, para que quede bien parejito, que quede en línea geométrica o en espejo, depende de lo que uno quiere hacer. Así que bueno, esa es mi inspiración. Me inspiran los diseños, miro mucho, observo diseños este, ancestrales por ahí y eso me lleva a diseñar otras cosas y hay cosas a veces que salen por casualidad, experimentando y salen solas y, y aparecen a raíz de fusionar eh, técnicas o colores, y eso también es algo re interesante. A veces uno se pone a trabajar y el resultado no es el que esperaba, uno se sorprende. Sí. Sí, 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 sí. Así que bueno, de eso más o menos se trata la inspiración a la hora de iniciar un trabajo. Y por ejemplo, no sé si también te inspira el lugar donde vives, no sé si nos puedas hablar un poco más sobre Buenos Aires o cómo te ha inspirado esta ciudad. Eh, la ciudad no es que la ciudad me inspira en particular, yo quiero mucho a mi ciudad, al lugar donde vivo, me gusta mi ciudad, es mi lugar, eh, y me gusta trabajar acá, o sea, me gusta trabajar en este lugar con el ambiente que se vive en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad que está llena de estímulos, donde hay una vida cultural muy rica, que se puede aprovechar muchísimo. eh, y eso es eso es bien interesante. Eh, Uno se puede acompañar con música ciudadana, por ejemplo, puede estar tejiendo y, y estar escuchando, no sé, a Tilio Stampone, a Astor Piazzolla, a Susana Rinaldi, que es a Eladia Blasquez, que son así como típicos de nuestra ciudad y, y eso inspira, está bueno trabajar con esa música, con la música que uno siente como propia. Pero, pero eso, digamos, es en relación a Buenos Aires. Pero otras músicas también me inspiran, ¿eh? Me gusta todo tipo de música de todo el mundo y y todos los ritmos. Pero referido a lo que significa para mí Buenos Aires y cómo me inspira, sí, podría tomarlo desde ese lugar y, Igual y también me trato de parece hacer. que, perdón, No, me sí, parece que hay sí. como muchas ferias de artesanos, ¿no? No sé si también haya como mucho apoyo, me parece, a que la artesanía se venda y se dé a conocer. Mira, sí, hay ferias en Buenos Aires, hay un sistema de ferias de la ciudad y hay algunas ferias también del ámbito nacional que funcionan en lugares determinados de la ciudad. Hay muy buenos artesanos este, y, y se trabaja muy bien. Las ferias son importantes para la ciudad. Y son un lugar no solamente de dar cuenta del trabajo del artesano, sino también que son, por supuesto, una forma de generar ingresos para tantos
tanta gente que se dedica a la artesanía y de pronto uno va a una feria y se encuentra con maestros artesanos de primerísimo nivel. Este, hay otras cosas también, ¿eh? O sea, hay de todo, pero uno se lleva sorpresas lindas en las Sí, ferias de artesanos. Y yo misma he participado en algunas y, y fue una experiencia también muy enriquecedora, sí, me porque uno tiene imagino. contacto directo con el público, que eso es otro tema importante. Uno tiene un contacto directo con el público que, que, que potencialmente puede utilizar las piezas que los artesanos hacen y esa ida y vuelta con la gente también hace eh, que si bien uno está en su camino y, digamos, y tiene una certeza sobre el trabajo que hace, a veces también hay un costado de adaptación, porque la realidad es que hay que vivir. Y bueno, eso por ejemplo a mí me pasó con el tema de la joyería, de hacer piezas más pequeñas que no me llevaran tanto tiempo, que fueran más accesibles, y que tuviera sentido también estar en una feria, no solo Sí, mostrando claro. mi trabajo, sino también vendiendo las piezas. Así que sí, muy interesante. Sí, sí, muy cierto. A veces la gente necesita como algo pequeño que no necesariamente tenga que ser tan caro, pero que se puedan llevar como un pedazo de tu trabajo, ¿no? Y creo que sí, eso es importante. A veces Sí, lo y olvidamos. tenemos sí, tenemos que pensar en ese costado. ¿Viste? Es como muy multifacético esa forma de vida que tienen los artesanos. Pues como que todo lo hace uno. Yo, por ejemplo, en el caso mío, yo elijo los materiales, yo no tengo tejedores, ¿eh? Yo tejo, diseño, eh, me ocupo de mis redes sociales, me ocupo de mi packaging, me ocupo de ver cómo difundo mi obra, eh, y Sí, el nos volvemos y todólogos, ¿no? claro, es como digamos, el trabajo de muchas personas en uno solo. Mm, Entonces, bueno, uno tiene que adaptarse a esas situaciones a veces, eso sí, eso es verdad, eso es real, sí, es real. cierto. Y bueno, te voy a hacer una pregunta que siempre hago porque, bueno, estas entrevistas se llaman Caminos Alquímicos, entonces siempre pregunto si significa algo la alquimia para ti, tal vez sí, tal vez no, pero te quería preguntar eso. Sí, vi el tema digamos, cómo vos llamás a esta serie de entrevistas y esto de los caminos alquímicos. Eh, y uno siempre tiene esa noción de la alquimia como algo místico, ¿no? Como algo místico, mágico, que tiene que ver con la magia de la vida y eso. Y bueno, pensando en que íbamos a tener la entrevista de hoy, busqué en internet cómo es esto de la alquimia y me encuentro con que es la precursora de la química y con que también, tiene que ver también con cuestiones que se combinan y todo esto. Y, y mirá vos cómo son las cosas, la actividad que hace un artesano es transformar la materia, Sí, justamente. Y así que eso es bien alquímico, tío, está impregnado de alquimia. Eh, y, y respecto de lo mágico sí, transformar la materia, tener la capacidad de transformar la materia y terminar una pieza y sacarla del telar y decir, el ser humano es capaz de hacer esto. A veces parece que no lo hizo uno, es, es bien mágico, es bien mágico, realmente, y es una felicidad que sea así, además. Así que sí, sí, es un camino que está bien impregnado de, de alquimia. sí, justamente así es como lo veo yo, como, bueno, sobre todo yo que trabajo con tintes naturales también, veo como toda esa mezcla de ingredientes que al final, no sé, una planta que era verde se vuelve azul al final, entonces
Ajá, se me hace mágico Totalmente. todo el trabajo, como tú también dices, tú con los tejidos, como todo el trabajo artesanal, siento que es pura alquimia. Entonces, por eso siempre lo menciono como en las entrevistas. Absolutamente, es así. Sí, 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 es así. Exacto. Total de acuerdo. ¿Y sientes, por ejemplo, que tu trabajo artístico en cierta forma también te ayuda como a sanar internamente, que en cierta forma como que te transforma? Sí, sí, bueno, todo eso también es una bendición, que el trabajo que uno hace sea transformador y, y que además uno pueda trascender, es, es una felicidad. Somos realmente privilegiados en ese sentido, de hacer lo que nos gusta, aún con las dificultades que existan, pero que siempre se pueden sobrellevar y se pueden sortear. Me parece que somos muy privilegiados. Eh, Cuando uno está, eso que decía antes, cuando uno está en ese momento de crear, y me parece que debe ser en todas las disciplinas de esa manera, donde todo tu ser está absolutamente conectado con lo que estás haciendo y tenés que poner ahí toda la atención y lo demás es como que desaparece, y tenés que estar muy concentrado. eh, Ese momento es absolutamente transformador y de calma. Así que todo lo que todo lo que tenga que ver con calma es lo contrario a este estrés que vivimos permanentemente, este, y que todas las personas vivimos tan estresadas y corriendo y demás. En ese momento que vos tenés que sentarte a tejer, es un momento de paz absoluta. Este, entonces, sí, en ese sentido, es re sanador, Sí, es te bien obliga a estar sanador, en el aquí y en el ahora, ¿no? Nada más es total. como solamente estás aquí y entonces desestresa y sí. Sí, 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 realmente es así, es verdad. Salvo que uno esté presionado porque tiene que hacer una entrega, ahí ya no es, Sí, te claro. voy a decir, no es tan sanador. Hay que tratar de no llegar a esos extremos, ir haciendo de a poquito, cosa que a mí nunca me pasa. Siempre llego así con la lengua afuera, uff, hay que meterle y se me achicó el tejido y hay que apurarse, hay que tratar de que eso no pase. Con los años eso va viniendo, pero hay que tratar de ejercitarlo todos los días. Sí, sí, muy cierto. ¿Y en qué proyectos estás trabajando ahora o qué planes tienes a futuro? Eh, bueno, estoy más que nada, estuve últimamente mucho con el tema de las clases, que eso, bueno, me significó bastante tiempo de preparación y demás, pero bueno, tengo así como muchos proyectos relacionados con diseños que tengo pensados para hacer, con trabajos para desarrollar. Siempre uno tiene como un bagaje adentro de uno, para plasmar en algún momento. Y además tengo que hacer piezas porque este, el hacer da cuenta del trabajo de uno y, y además es un placer hacerlo como actividad y, y también la posibilidad obviamente de vender lo que uno hace, ¿no? Pero bueno, sí, es Sí, más o menos eso es lo que, no, o sea, no tengo un proyecto en particular, sí, uno de los proyectos, sí, mejor dicho, sí, hay algo que estoy pensando y armando con bastante paciencia respecto de los cursos, a ver si puedo lograr hacer un curso para principiantes, para gente que nunca tejió, a través de estaría, Zoom. Así que vamos a ver si lo logramos. estaría muy bien eso. Sí, sí, estaría bueno, Y ya estaría por bueno. último, no sé si tengas algún mensaje que le quieras dar a otros artistas o diseñadores que quieran seguir con sus pasiones y sueños. Este, bueno, no sé, no quiero ser así, no quiero ser una maestra, no. Yo puedo hablar de mi experiencia, Sí, claro, claro. puedo hablar de mi experiencia, me parece que eh,
hay que creer en uno. Tenés que creer en vos mismo y en los caminos que elegís y confiar en las elecciones que uno hace. Creo que hay que confiar en las elecciones que uno hace y eso significa ni más ni menos que comprometerse con el camino que uno eligió. Y eso tiene que ver con un montón de variables, que es comprometerse con el lugar donde uno está desarrollando su actividad, comprometerse con el tiempo histórico en el que está trabajando, comprometerse con uno mismo, eh, dejarle un buen lugar a todo lo que sea que nos enriquezca, escuchar a los maestros, a estar siempre, siempre abierto a aprender de- del que tiene experiencia, del que uno considera que sabe, eh, y, y a la vez tener muy presente que ese camino tiene que ser disfrutable, que uno tiene que disfrutarlo, que no tiene que ser algo sufriente, tiene que ser algo que nos dé felicidad. En el transcurso de ese camino, cuando uno puede ver los frutos del trabajo que hace, eh, eso es el momento, la felicidad son momentos, yo creo. Esos momentos de ver el fruto de lo que uno hizo y que ese fruto tiene que ver con todo lo anterior que dije, ese es un momento de felicidad y es hermoso. Así que bueno, creo que hay que creer en uno fundamentalmente, creer en uno y en las elecciones que hace. Y no autosabotearse, porque luego nosotros mismos nos, nos Sí, autosaboteamos. a veces no nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta de esas cosas, pero sí, si uno cree, hay que poner el cuerpo. Sí. De eso se trata, de eso se trata, sí. Pues muchas gracias, Vanina, por contarnos tu Gracias. historia, por enseñarnos tu trabajo. Me encanta todo lo que haces y me encantó tenerte aquí hoy con nosotros. No sé Bueno, si alguien tenga alguna pregunta que le quiera hacer a Vanina o algún comentario. Por aquí Paula Spivak dice, bravo Vanina, sos una genia. gracias, Paula. Am, muy buena profe. Inés María Rodríguez. Fue alumna, sí, Inés, un beso. Y bueno, creo que por ahora es lo que tenemos, pero recuerden que pueden meterse al perfil de Vanina para seguirla y ver los talleres y el trabajo que está haciendo. Y también recuerden que estas entrevistas las estoy haciendo una vez al mes, los segundos miércoles de cada mes, en Sicuri, en Instagram Sicuri, o también las pueden ver en mi canal de YouTube que se llama Sicuri Colors, Sicuri con Z. Y bueno, ahí está, va a estar esta entrevista que la voy a subir yo creo que mañana o pasado a YouTube también. O si no, pueden ver muchas otras entrevistas que hice, sobre todo el año pasado, que eran cada 8 días. Entonces, bueno, ahí las pueden ver también. La siguiente entrevista va a ser el 14 de diciembre. Igual yo les voy a estar avisando por redes sociales, pero para que sepan. Y pues no sé si quieras agregar alguna otra cosa, Vanina, o si no, muchísimas gracias por todo. Bueno, no, muchísimas gracias por este espacio, por tu amabilidad y la generosidad de elegirme para tu programa de entrevistas, eh, que las recomiendo porque todas las que están publicadas son súper interesantes, algunas las pude ver en vivo y fue un placer. Así que bueno, agradecer nada más, bueno, gracias a todas las personas que se conectaron, les mando un saludo grande, gracias por escucharnos y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Sí, seguro sí, Vanina. Muchas gracias. Bueno, un beso grande, Un beso. gracias Gracias por por todo. todo. Chao, Bye. chao, chao.